Ya que tienen COMSOL instalado, y si todo sale bien, una vez que lo abran, deben de ver una pantalla parecida a la que ustedes están viendo ahora. Esta pantalla es por default la que COMSOL nos muestra al arrancarlo, y aquí nos permite en automático generar un modelo nuevo. Obviamente, si tenemos ya un modelo en el que queremos seguir trabajando, pues podemos ir a archivo, abrir y abrir nuestro modelo que ya tenemos empezado, trabajado, resuelto, lo que sea. Los archivos de console tienen una extensión .mph. Estos archivos es donde se guarda toda la información del modelo, todas las geometrías, toda la solución, todos los parámetros. Todo está almacenado en estos archivos mph, y muchas veces, dependiendo de la complejidad del modelo, el tiempo de simulación, eh, el detalle con el que quisimos resolver el modelo, estos archivos pueden eh, crecer mucho en tamaño. Fíjense cómo aquí tengo yo uno de 1.5 gigas, pero bueno, fácilmente pueden llegar a un tamaño más grande de esto. Entonces hay que tener cuidado con el espacio en disco eh, cuando estemos trabajando en console. En fin, tenemos los menús tradicionales: archivo, editar, eh, bueno, otras opciones para personalizar la interfaz, pero la que me interesa que veamos ahora es esta, que es la pantalla inicial de console. Obviamente esto cambia si le decimos que no nos lo muestre al inicio. Como dice aquí abajo, pues no nos va a mostrar esto, pero yo siempre lo selecciono porque es más fácil generar un modelo nuevo a partir de esta pantalla. Aquí tienen un botón de ayuda. La ayuda de console siempre eh, nos va a mostrar la ayuda sobre la pantalla en la que estamos. Fíjense cómo ahora me mostró eh, la ayuda relacionada a generar un modelo nuevo, porque precisamente estoy en esa pantalla. Pero bueno, lo voy a cerrar. Entonces, aquí hay dos opciones. COMSOL tiene un asistente de modelo que nos permite seleccionar opciones predefinidas por COMSOL, o bien generar un modelo completamente en blanco y empezar a hacerlo desde cero nosotros. Nada más para los fines de esta pequeña demostración, de esta panorámica general de COMSOL, voy a generar un nuevo modelo utilizando el asistente, que es esto. Fíjense cómo el asistente después nos pregunta de qué dimensión va a ser nuestro modelo, en cuántas dimensiones, en una dimensión, en cero dimensiones, en dos o en tres dimensiones. Hay más opciones aquí que después veremos, estas que son axisimétrico, pero en resumen son geometrías con volumen, geometrías como superficies en un plano, o geometrías en una línea, en una dimensión, o simplemente resolver ecuaciones sin tener una geometría asociada, que es 0D. Vamos a generar un modelo bidimensional, por ejemplo. Entonces le pico en 2D. Y ahora lo que nos pregunta es qué problema físico queremos simular. Como vimos en un video pasado, se pueden simular fenómenos eléctricos, fenómenos bueno, físicos de diferentes tipos, como flujo de algún líquido, como radiaciones, como eh, transferencia de calor, etcétera. Entonces vamos a hacer un modelo simple, nada más para seguir viendo la interfaz. Supongamos que yo quiero hacer un modelo de difusión. Después veremos diferentes físicas, qué significan, qué tipo de modelo se pueden simular con cada una. Pero bueno, ahora voy a seleccionar uno, simplemente para avanzar en el asistente. Selecciono esta y la voy a agregar a mi modelo. Fíjense cómo ya está aquí abajo. Si yo quisiera agregar otro, pues eh, simplemente le agrego. Fíjense, un flujo agrego. Entonces ahora mi modelo tendría
dos, dos fenómenos físicos a simular en el mismo modelo, el transporte de especies y el flujo laminar. No se fijen mucho en qué significa esto, simplemente fíjense en cómo se utiliza la interfaz de COMSOL. Aquí, una vez que agregamos nuestra física, en el lado derecho, en algunos casos aparecen las variables asociadas. Aquí como esta física está relacionada a simular el fenómeno de difusión, es decir, si tenemos una alta concentración de alguna sustancia en un líquido, cómo eso va a difundir hacia otros lugares de la misma solución donde no hay esa sustancia, pues tenemos que definir una especie, no una concentración. ¿Qué concentración es la que va a difundir? Y aquí nos dice cómo se llama. Entonces aquí va a ser C. C va a ser cómo se va a llamar esa especie. Entonces una vez que definimos en cuántas dimensiones está nuestro modelo, qué fenómeno físico vamos a simular, el siguiente paso es dar clic en la flechita de siguiente, esta flechita verde. Pueden regresar si es que quieren cambiar la dimensionalidad del modelo aquí, pero bueno, nosotros vamos a seguir. Y aquí nos da varias opciones, estacionario o temporal. Estas dos opciones significan que, por ejemplo, en el caso estacionario, si nuestro sistema después de cierto tiempo se estabiliza en un estado, digamos, constante, y solo nos interesa saber ese estado constante al que llega nuestro sistema, pues estacionario es la opción a elegir. De todas maneras, cuando seleccionan, aquí nos describe. Temporales, si nos interesa ver todos los cambios en muchos tiempos o en todo el tiempo de nuestra simulación de nuestro sistema, pues necesitamos un estudio temporal. Entonces vamos a seleccionar por ahora estudio temporal y ya no hay opción de ir para adelante porque hasta aquí llega el asistente, ya hay que seleccionar hecho, o sea que terminamos. Bueno, nos pregunta si lo queremos guardar. Vamos a guardar. Yo voy a ir a la carpeta del curso. Lo voy a guardar como demo1.mph. Bueno, no lo guardé, pero lo hago ahora. Lo voy a sobreescribir. Entonces, el objetivo de este video es más o menos familiarizarnos con la interfaz de COMSOL. Bueno, aquí tenemos la barra de herramientas, los iconos típicos de nuevo archivo, abrir archivo, guardar archivo, ayuda, etcétera. Aquí, toda esta parte de arriba son cosas que vamos a utilizar principalmente en el constructor del modelo. O sea, todas estas opciones que vienen aquí arriba en realidad pueden ser utilizadas en el constructor del modelo, que es esta ventana del lado izquierdo de la pantalla, que es un árbol. Fíjense con nuestro modelo pues tiene diferentes nodos que son los principales definiciones globales: componente 1, estudio 1 y resultados. Entonces en este árbol nosotros vamos a agregar cosas, quitar cosas, configurar cosas para darle forma al modelo que nos interese. Fíjense cómo al seleccionar yo cada nodo de este árbol, de ser posible, en la parte en medio, que es la sección de ajustes, aquí me permite configurar cada nodo de este árbol que yo selecciono. Entonces, por ejemplo, definiciones globales no tiene nada, pero si yo me meto aquí, parámetros, la sección de ajustes me muestra la sección de parámetros, ¿no? Si yo cambio materiales, aquí me pondría todo lo relacionado a ese nodo. Si yo me voy, por ejemplo, a geometría, pues lo mismo, materiales otra vez. Aquí, esta es la física que seleccionamos, si recuerdan. Aquí me permite configurar detalles de ese fenómeno físico que vamos a simular. En fin, la idea es que cuando seleccionamos algo en este árbol, me aparecen los ajustes asociados a ese nodo.
Otra ventana que tiene la interfaz de console es la ventana de gráficos, que está por lo general en su parte derecha de la pantalla, aunque me parece que hay manera de modificar la distribución, pero bueno, por default así viene. Entonces, en esta parte gráfica pues vamos a ver nuestra geometría, vamos a poder diseñar nuestra geometría, ver las soluciones, ver las gráficas de nuestro modelo, etcétera. Y en la parte de abajo tenemos los mensajes, donde hay una especie de registro de todo lo que estamos haciendo. Yo guardé el archivo, entonces aquí me parece a qué hora lo guardé. Ahora que me metí en el nodo de geometría, pues como no detectó una geometría, pues me dice que está vacía. Pero bueno, a grandes rasgos, en estos tres columnas podemos utilizar todas las funciones de Console Multiphysics. La principal, como ya les dije, es esta de el constructor del modelo. Y bueno, aquí también hay varias opciones. Aquí me permite configurar qué tipos de nodos yo voy a ver, qué tipos de nodos yo quiero ocultar. Aquí me permite abrirlos todos, cerrarlos todos. Aquí me permite ordenarlos de diferente manera. Entonces, esa es la idea de Console. Fíjense ahora cómo el constructor, algo muy importante o como se utiliza es principalmente con el clic derecho. El clic derecho me permite agregar cosas. Vean, por ejemplo, si yo doy clic derecho en mi nodo principal, me permite agregar componentes. Yo agregué inicialmente un componente 2D, pero si yo quisiera agregar a este mismo modelo un componente 3D u otro componente 2D o un componente 1D, pues al dar clic derecho en el nodo principal, agrego componente y selecciono lo que quiero agregar. Puedo agregar un estudio, en fin, puedo hacer muchas cosas o todo prácticamente dando clic derecho en los diferentes nodos. Por ejemplo, en definiciones. Si yo doy clic derecho en definiciones, me permite agregar muchas cosas ahí, como variables, como funciones, generar selecciones, que después vamos a ver qué es eso. Bueno, todas las opciones pues asociadas a ese nodo, de lo que podemos agregar a ese nodo, nos aparecen con el clic derecho. Y lo mismo para todos los casos en geometría, clic derecho, y aquí me dice pues, qué objetos geométricos yo tengo disponibles para construir mi geometría. Fíjense cómo yo por ejemplo doy clic en círculo y se agregó ahora dentro de geometría el nodo del círculo. Y como les dije, pues en la parte central, los ajustes de ese círculo. Por ejemplo, cuál va a ser el radio de ese círculo, cómo se va a llamar, dónde va a estar su centro. Entonces, eh, específicamente en el caso de las geometrías, fíjense cómo me aparece aquí, bueno, la configuración abajo, pero arriba me aparece construir seleccionado. Entonces, si yo doy clic aquí en construir seleccionado, pues aquí está el círculo. Círculo que tiene un radio 1, fíjense cómo va de 0 a 1 el radio y tiene un centro en 0,0, porque así lo definí. Si yo quiero cambiar el centro, pues modifico la coordenada y doy construir otra vez seleccionado y la ventana del gráfico me muestra los cambios. Ahora, como pueden ver, pues se cortó el círculo que hice y para eso tenemos estos iconos de la ventana de gráficos para ajustar la visualización. Este es para que me muestre todo lo que hay. Yo podría hacer zoom, acercarlo o alejarlo, bien seleccionar un segmento del círculo con este regreso al inicio. Yo podría agregar aquí otro, doy clic derecho una vez más en geometría y ahora quiero agregar un cuadrado. Fíjense que al seleccionar el cuadrado, pues aquí me dice las mismas características, qué longitud va a tener cada lado de ese cuadrado, dónde va a estar
en este caso su esquina, o yo bien puedo decir dónde está su centro, seleccionando lo que yo busco aquí en posición. Entonces yo voy a poner, no sé, de 0.5 con centro en 0,0. Lo construyo, fíjense, aquí está mi cuadrado. A lo mejor yo lo quiero rotar 45 grados. Pongo ahí 45 grados y construyo seleccionado y ya se me rotó. Entonces fíjense cómo agregando nodos en el constructor del modelo, eh, definiendo los ajustes en la parte central de la interfaz, yo puedo modificar lo que veo en la parte gráfica, la geometría de mi modelo. Pero bueno, lo mismo puedo hacer, por ejemplo, en definiciones globales. Yo ya tengo un nodo de parámetros que console me define por default. A lo mejor yo quiero poner aquí el lado del cuadrado. Va a ser 30 centímetros. Fíjense cómo puse las unidades entre corchetes y console las reconoce automáticamente. La mayoría de las unidades, si yo pongo metros, si yo pongo centímetros, milímetros, nanómetros, lo que sea, console me lo va a reconocer. Fíjense cómo si pongo lado 1 y pongo 0.3 metros, me lo deja en metros porque console convierte automáticamente las unidades. Pero bueno, para lo que hice esto es para que vean, yo tengo un parámetro definido aquí en parámetros globales, en el nodo de parámetros 1, hice un parámetro que se llama lado y tiene un valor de 30 centímetros. Yo puedo usar esos parámetros globales, por ejemplo, para definir los lados de mi cuadrado. A lo mejor yo aquí tengo lado. Entonces, a la hora de construir ese elemento, pues me cambió el tamaño del cuadrado porque yo modifiqué su tamaño, pero a lo mejor lo quiero de 50. Cambié el valor de ese parámetro, me voy al círculo, digo al cuadrado, y como está al lado aquí definido, pues ya no necesito cambiar nada aquí, simplemente volver a construir y el cuadrado me va a cambiar de tamaño. Entonces, estos nodos pueden estar asociados entre ellos. Aquí yo asocié un parámetro que definí en la sección de definiciones globales con el lado de un cuadrado en mi geometría, y todo se hace a través del constructor y los ajustes de cada nodo. Otra cosa interesante de Console es que tiene una librería de materiales integrados. Si yo doy clic derecho otra vez en materiales, aquí me permite agregar un material de la biblioteca. Y aquí puedo buscar, por ejemplo, agua. Vamos a ver si lo encuentra. Y aquí me encontró agua. Yo lo agrego. Y fíjense cómo, bueno, voy a cerrar la librería de materiales. Fíjense cómo ahora en el nodo de materiales, en el constructor del modelo, ya tengo yo mi material de agua. ¿Qué implica tener ese material ahí? Pues que Console ya tiene diferentes parámetros definidos como todo esto: la viscosidad, la conductividad, la densidad, la conductividad térmica, la velocidad, etcétera. Velocidad del sonido pues en este material. Entonces, simplemente dando clic derecho en cada nodo me aparecen las opciones disponibles para ese nodo. En la parte geométrica ya vieron que aparecen pues diferentes figuras que yo puedo agregar o diferentes operaciones que puedo hacer en mi geometría. En la sección de materiales pues me aparece la opción de buscar materiales. Esta es la parte principal del modelo porque es la física a resolver, digamos. Una cosa es definir la geometría de nuestro problema y otra cosa es qué ecuaciones se van a resolver para, para obtener lo que buscamos, ¿no? Como la concentración de una sustancia en mi geometría, o el potencial eléctrico en mi geometría, o la presión de un líquido en mi geometría, etcétera. Eso es la parte
de la física del modelo que está adentro de este nodo. En este caso, fíjense cómo aquí me aparecen ciertas ecuaciones que son las ecuaciones que se van a resolver, que vamos a ver según vayamos avanzando en cada modelo que hagamos en el curso. Pero bueno, lo que quiero que les quede claro es que COMSOL tiene ya integradas las ecuaciones e implementadas con el método que utiliza para resolverlas, y lo que nos permite a nosotros simplemente definir ciertos parámetros necesarios aparte de la geometría, que COMSOL mete automáticamente a sus ecuaciones y nos da la solución. Entonces fíjense cómo yo, por ejemplo, aquí desactivé esto para que vean que cuando yo activo algo en COMSOL puedo estar modificando las ecuaciones, ¿no? Aquí, si yo quisiera agregar a mi problema el fenómeno de convección, pues eso en términos matemáticos implicaría agregar un término a mi ecuación, pero si lo quito, pues ese término, digamos que se hace cero porque no me interesa simularlo y la ecuación se reduce. De todos modos, COMSOL lo hace en automático, simplemente nosotros tenemos que decir qué queremos y qué no queremos, y COMSOL ajusta las ecuaciones automáticamente. Aquí tenemos un montón de opciones que no vamos a ver por ahora, pero una vez más, pues clic derecho en mi física y me muestra las opciones disponibles para ese nodo en particular, ¿no? Yo puedo agregar aquí un nodo de concentración, puedo agregar un nodo de simetría, en fin, con clic derecho puedo agregar todo. Igual, para borrarlos, pues con clic derecho aquí, me parece borrar, con clic derecho, bueno, si deseo eliminarlo, clic derecho en cada nodo me permite borrar o bien deshabilitar. Aquí está deshabilitado, es como si no existiera, pero yo lo tengo ahí, tal vez porque estoy probando algunas cosas en mi modelo. Pero bueno, si lo quiero borrar, clic derecho. Sí. Bueno, la malla es otra parte importante del modelo, pero igual clic derecho. Y aquí me da las opciones de ese nodo. Estudio. Como nosotros quisimos iniciar un estudio temporal, al seleccionar ese nodo, pues me da las opciones de cuánto tiempo vamos a simular, en segundos o en la unidad que queramos. Y aquí se pone, va a ser de 0 a 1 segundo con un paso de tiempo 0.1. Yo lo puedo modificar aquí, de 0 a 1 con un paso de 0.1. Si yo quiero 100, pues lo cambio aquí, 100, y lo reemplazo y ya me cambio aquí. Entonces en este caso haríamos una simulación de 100 segundos con una discretización temporal de 0.1 segundos. Y bueno, ya cuando resolvemos, aquí aparecen automáticamente algunas gráficas, pero de la misma manera, al dar clic derecho aquí, pues yo puedo generar gráficas adicionales para visualizar mi solución, y con eso pues obtener las respuestas que yo quería o a las preguntas que yo tenía al iniciar este modelo. Entonces, a grandes rasgos, esta es la interfaz gráfica de COMSOL. La clave es el constructor del modelo, el clic derecho en el modelo para agregar cosas o quitar cosas y definir pues las propiedades de cada nodo en la ventana de ajustes que aparece en la parte central. Sobre la parte de gráficos, fíjense, bueno, ya vimos la parte del zoom, pero aquí, si dan clic aquí es clic normal, pues clic izquierdo, me da la opción de seleccionar dominios, contornos, puntos. Fíjense, puntos, y me aparecen estos vértices. Si yo selecciono, si yo quiero ver contornos, pues yo puedo seleccionar ahora estos contornos, ¿no? Ya no puedo seleccionar los puntos porque estoy en la opción de seleccionar contornos, o bien puedo seleccionar dominios completos, pues son o el cuadro o el círculo o los dos. Bueno, hay más opciones, por ejemplo,
Si yo quisiera ocultar algún objeto, me aparece esto. Simplemente para no verlo, a lo mejor me estorba para ver algo más. Entonces le di clic aquí en el ojo tachado, después seleccioné el contorno que quise ocultar y no me aparece. Pero bueno, aquí lo puedo regresar. Obviamente que puedo ocultar lo que yo quiera, por ejemplo un dominio completo, oculto todo el cuadro si quiero, depende de la opción que tengamos seleccionada aquí, es lo que vamos a ocultar. Bueno, y aquí hay varias opciones más que tal vez utilizaremos más adelante. Bueno, aquí da la opción de tomar, de exportar o de copiar al portapapeles lo que tenemos en la pantalla de gráficos. Podemos guardarlo en un archivo de imagen, podemos copiarlo en portapapeles y después pegarlo en otro lado. En fin, acá abajo los mensajes, como ya les dije, fíjense, me va diciendo diferentes mensajes importantes. Cuando calculamos, aquí me aparece en la pestaña de estado de cálculo, aparece pues cómo va el cálculo, el progreso. Aquí tenemos un registro donde se va guardando toda la información completa. Y aquí si generamos algunas tablas, si se generan algunas tablas con resultados en el modelo, pues aquí las podemos visualizar. Los invito ahora a que hagan pruebas con COMSOL, que prueben qué pasa cuando le dan clic derecho, cuando agregan un nodo, que se ven las pantallas de ajustes, jueguen con agregar diferentes objetos geométricos aquí, clic derecho, construyanlos, visualícenlos, cambien los centros, rótenlos, traten de familiarizarse con el uso del constructor del modelo, la configuración de los nodos en la ventana de ajustes, la visualización en la ventana de gráficos. De cualquier manera, si dan clic derecho en cualquier nodo y piden ayuda, les va a salir la ayuda asociada a ese nodo en particular. Muchas veces, por ejemplo aquí en transporte especies diluidas, yo doy clic derecho, doy ayuda. Hay muchas opciones, ¿no? Estabilización consistente. Entonces tal vez aquí abajo me diga qué es, ¿no? Cuándo utilizarlo, si lo necesito, si no lo necesito. Entonces, Maya, por ejemplo, ayuda. Me dice todo lo relacionado a ese nodo. ¿Qué significan todas las opciones que me aparecen en la ventana de ajustes? Bueno, entonces la idea es que se familiaricen con esta interfaz gráfica porque la vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. Y en el siguiente video implementaremos un modelito muy simple solamente para asegurarnos de que la instalación del COMSOL está funcionando bien y que podamos empezar entonces a implementar, generar geometrías, resolver modelos simples y bueno, en general ir aprendiendo las bases de COMSOL Multiphysics.